El silencio es a menudo un signo de pensamiento profundo, fuerza interior y madurez. Las personas que hablan poco hacen sentir su presencia con sus acciones y actitudes más que con palabras. Su silencio no es un signo de debilidad, sino más bien un signo de sabiduría y fortaleza de carácter. El silencio es a veces signo de la mayor humillación, porque en situaciones en las que hablar no tiene sentido, se puede transmitir un mensaje más eficaz a la otra parte permaneciendo en silencio. En este vídeo hablaremos de las 11 características de las personas que hablan poco. Primera característica de las personas que hablan menos. Hablan pensando. Las personas que hablan poco son personas que son conscientes de que cada palabra tiene un peso y por eso pesan con cuidado cada frase. Pensar antes de hablar es una de sus características más distintivas. Filtran sus pensamientos y evitan utilizar palabras innecesarias o sin sentido. Las palabras de estas personas no se lanzan al azar como una espada. Cada palabra encaja como una flecha apuntando al objetivo. Porque hablar menos es, sobre todo, una cuestión de disciplina. Quien habla sin pensar desperdicia palabras, mientras que quien habla poco conserva las palabras como joyas preciosas. Es posible que estas personas no a menudo llamen la atención en las interacciones sociales porque su estilo de comunicación es tranquilo y profundo. Sin embargo, el poder del pensamiento que reside en este silencio los hace diferentes de los demás. Analizan de antemano de qué van a hablar, calculan qué palabra será más eficaz en cada situación y prefieren transmitir el mensaje en un lenguaje tranquilo en lugar de entablar polémicas innecesarias. Sus mentes no están dispersas porque hay una razón lógica detrás de cada idea. Ordenan sus pensamientos, eligen el más adecuado y lo expresan, mientras que otras personas saltan rápidamente al tema y lo prolongan innecesariamente. Las personas que hablan poco eligen sus palabras de forma lenta y consciente. De esta forma, las palabras que dicen siempre llaman la atención y dejan profundas huellas en la mente de quienes las escuchan. El mensaje que quieren decir es efectivo, no como un grito, sino como un viento que sopla suavemente. Al mismo tiempo, el hábito de pensar y hablar también aumenta la capacidad de empatía de estas personas. Se ponen en el lugar de la otra persona para comprender lo que siente y predecir cómo sus palabras se reflejarán en la otra parte. Hablar pensativamente también les ayuda a evitar discusiones innecesarias. Incluso cuando optan por guardar silencio sobre algo, esto no es una forma de agresión pasiva, sino más bien el resultado de una decisión consciente. Cuando hablan, cada frase tiene un propósito específico. A veces esto es para convencer a los demás y a veces es simplemente para expresar los propios pensamientos con claridad. Esta profundidad intelectual de las personas que hablan poco hace que sean personas escuchadas en los entornos sociales, porque todo el mundo sabe que cuando estas personas hablan, lo que dicen es importante y significativo. El silencio es una virtud poderosa para los estoicos y puede ser la forma más sutil y eficaz de desprecio. Una persona que habla poco y prefiere hablar pensativamente encaja en la búsqueda de sabiduría, autocontrol y virtud del estoicismo. Los estoicos creen que lo que más revela el carácter y la madurez de una persona es cómo y cuándo habla. Alguien que habla pensativamente reemplaza las reacciones apresuradas e incontroladas por sabiduría y comprensión profunda. Solo comprendiéndose a sí mismo y controlando su voluntad, puede una persona evaluar el peso de sus palabras y darse cuenta de su impacto. Según la filosofía estoica, las palabras reflejan la responsabilidad de una persona no solo hacia el mundo exterior, sino también hacia su propio mundo interior. Hablar sin pensar indica confusión mental y falta de disciplina,
mientras que hablar de manera concisa es un signo de claridad mental, búsqueda de sabiduría y serenidad. Los estoicos siempre han sostenido que los acontecimientos que encuentran en el mundo exterior son solo representaciones y que lo que realmente importa es cómo reaccionan ante ellos. Una persona que habla menos y reflexivamente piensa profundamente en el evento en su mente antes de dar esta reacción. Sopesa las consecuencias de sus palabras y el significado que reflejarán en la otra parte. Como dijo el estoico Epicteto, no te preocupes por las cosas que no puedes controlar, concéntrate solo en las cosas que puedes controlar. Esto significa que en nuestras conversaciones lo más importante que tenemos bajo control es lo que decimos. Las personas que piensan y hablan menos han adoptado un estilo de vida acorde con la virtud de la sabiduría de los estoicos. Para los estoicos, la sabiduría se trata de la capacidad de acceder a conocimientos precisos y ponerlos en práctica. Una persona sabia evita tomar decisiones apresuradas y hablar innecesariamente. Sus palabras deben ser un signo de sabiduría, no pronunciadas en arrebatos emocionales innecesarios o momentos de ira temporal. Una persona que habla de manera concisa se conoce primero a sí misma, conoce sus límites y calcula el impacto de sus palabras en las personas. El principio de dejar las cosas fuera de tu control, que ocupa un lugar importante en el estoicismo, también se aplica al acto de hablar pensando. Una persona de pocas palabras sabe que lo más importante que puede controlar en su vida son sus propias acciones y palabras. Lo que sucede en el entorno, lo que dice la gente o los acontecimientos no afectan a este individuo porque tiene el poder de elegir sus propias palabras y acciones. Un estoico elige permanecer en silencio y hablar solo cuando es el momento adecuado, porque cuanto menos habla, es menos probable que cometa errores. Un individuo que habla menos vive una vida más virtuosa al evitar malentendidos innecesarios, discusiones sin sentido y las consecuencias negativas que las palabras pueden causar. El silencio es a veces la herramienta defensiva más poderosa porque brinda la oportunidad de preservar las verdaderas intenciones y sentimientos sin palabras innecesarias. Una persona que habla pensativamente y habla poco tiene una profunda armonía con la filosofía estoica. En este tipo de comportamiento se manifiestan los principios de sabiduría, autocontrol, apatía y vivir en armonía con la naturaleza. Si bien el silencio puede ser el pináculo de la humillación, también ayuda al individuo a regular su relación consigo mismo y con el mundo exterior de la manera más saludable. Hablar pensativamente es una expresión de respeto no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. En las enseñanzas de los estoicos se enfatiza que hablar menos y ser consciente del poder de las palabras aumenta la claridad mental del individuo, mejora su autodisciplina y le permite progresar en el camino de la sabiduría. Una persona que habla menos ha descubierto esta profunda sabiduría en el silencio e integrado las virtudes estoicas en su vida. Segunda característica de las personas que hablan menos: su control emocional es fuerte. Una de las características más distintivas de las personas que hablan menos es su fuerte control emocional. Estas personas suelen tener un comportamiento tranquilo y equilibrado, gracias a su capacidad para gestionar sus emociones internas. El control emocional cubre no solo emociones obvias como la ira o la alegría, sino también estados emocionales complejos como el estrés, la ansiedad y la decepción. Estos individuos prefieren pensar en lugar de arrebatos emocionales momentáneos. De esta manera, preservan su paz interior y responden a los acontecimientos del mundo exterior de una manera más saludable.
Su capacidad para gestionar sus emociones ayuda a que sean percibidos como un símbolo de confianza y estabilidad en su entorno. Ante un conflicto o una situación difícil, estas personas suelen evaluar la situación con calma, manteniendo bajo control sus reacciones emocionales. Las personas con un alto control emocional pueden tomar decisiones lógicas incluso bajo presión, resolviendo así los problemas de forma más eficaz. Las personas que hablan poco tienen la capacidad de llegar a la raíz de sus emociones, a menudo mediante la introspección. Se dan tiempo para comprender y afrontar sus propios estados emocionales. Gracias a su control emocional, pueden leer la motivación y el estado de ánimo de las personas, haciendo así más efectiva su comunicación. Al mismo tiempo, estas personas también tienen fuertes habilidades de empatía. Son sensibles a lo que sienten los demás y, por tanto, pueden establecer relaciones más profundas en entornos sociales. Su capacidad para comprender y gestionar estos estados emocionales los hace más resistentes a las presiones sociales. Incluso cuando están expuestos a altos niveles de estrés, a menudo logran mantener su serenidad interior permaneciendo en silencio. El control emocional no es solo una capacidad individual, sino también fundamental para la dinámica social. Las personas que hablan menos gestionan mejor las emociones negativas que encuentran en grupos o en relaciones uno a uno, lo que les hace destacar como mediadores o solucionadores de problemas. La mayoría de las veces, los problemas se resuelven antes de que se agraven, porque estas personas son expertas en prevenir arrebatos emocionales o comportamientos negativos. Gracias a su control emocional, pueden adoptar un enfoque constructivo en sus relaciones. Cuando están expuestos a las reacciones emocionales negativas de los demás, a menudo logran mantener la calma y no perciben los acontecimientos como un ataque personal. El fuerte control emocional de las personas que hablan poco es una característica extremadamente importante tanto para su desarrollo personal como para sus interacciones sociales. Esta fuerte inteligencia emocional los convierte en personas más comprensivas, efectivas y confiables. El control emocional se destaca como uno de los principios fundamentales del estoicismo y es una de las características distintivas de las personas de pocas palabras. Según la filosofía estoica, la verdadera libertad del hombre reside en independizarse de los acontecimientos externos y en su capacidad para controlar sus emociones internas. Aunque las emociones son naturalmente parte de la vida de una persona, la forma en que se manejan y expresan juega un papel fundamental en la determinación del estado de ánimo, las relaciones y la calidad de vida general de un individuo. Las personas que hablan menos generalmente destacan por sus habilidades de control emocional y adoptan una postura más sólida ante eventos y situaciones. El control emocional comienza por comprender cómo gestionar sentimientos como el enfado, el miedo, la alegría o la decepción ante un acontecimiento. Una persona que habla menos puede tener una conciencia más profunda para reconocer y analizar estos sentimientos. Cuando experimentan fluctuaciones emocionales, reconocen que estas emociones son temporales y les dan tiempo para pensar en cómo reaccionarían en una situación particular. El concepto de tranquilidad emocional, que constituye la esencia del estoicismo, es extremadamente importante en este contexto. Esto implica desarrollar una serenidad interior hacia los acontecimientos externos y actuar dentro de esa serenidad. Las personas que hablan menos y tienen un fuerte control emocional generalmente tienen una perspectiva más objetiva de los acontecimientos que les rodean. En lugar de reprimir o ignorar sus emociones, pueden dirigirlas de una manera más saludable, comprendiéndolas,
y aceptándolas. Un estoico debe gestionar sus reacciones emocionales para mantener su paz interior, y hablar menos es una parte importante de este proceso. Al mantener bajo control las reacciones emocionales, pueden afrontar la situación de forma más consciente y tomar decisiones más lógicas. En este contexto, hablar menos sirve para fortalecer no solo el propio estado emocional del individuo, sino también sus relaciones con quienes le rodean. Al mismo tiempo, un fuerte control emocional permite que las personas que hablan menos en situaciones sociales sean oyentes eficaces. El control emocional no solo gestiona las propias emociones, sino que también facilita la comprensión y la empatía con las emociones de los demás. Las enseñanzas del estoicismo enfatizan la importancia de la capacidad de comprender los sentimientos y pensamientos de los demás. Esto ayuda a establecer dinámicas más saludables en las relaciones. Las personas que hablan menos son sensibles a los sentimientos de las personas que les rodean, por lo que pueden reaccionar de forma adecuada. Las personas de pocas palabras, con un fuerte control emocional, también tienen una comprensión clara de sus propios sistemas de valores y creencias. La filosofía estoica anima a los individuos a determinar sus propios valores y a permanecer fieles a ellos. Los individuos que hablan poco actúan según estos valores que guían su vida. Esto les ayuda a controlar sus reacciones emocionales y a mantener su paz interior. Si bien el estoicismo enfatiza que uno debe desarrollar el propio carácter y virtud, el control emocional se considera una de las piedras angulares de este desarrollo. El fuerte control emocional de las personas de pocas palabras es un reflejo de la sabiduría y la serenidad en el centro del estoicismo. Gestionar las emociones permite ser más resiliente ante eventos externos, tomar decisiones conscientes y establecer relaciones saludables. El control emocional siempre ha sido una virtud primordial en las enseñanzas de los estoicos, y las personas de pocas palabras son los mejores ejemplos de la práctica de esta virtud. El equilibrio emocional, el habla reflexiva y las habilidades de comunicación saludables enriquecen tanto su mundo interior como sus relaciones externas. Hablar menos se integra con los valores fundamentales de la filosofía estoica como expresión de un fuerte control emocional y una profunda búsqueda de sabiduría interior. Tercera característica de las personas que hablan menos: sus habilidades de observación son fuertes. Una de las características más llamativas de las personas que hablan poco es su gran capacidad de observación. Estos individuos tienen la capacidad de examinar profundamente su entorno, analizando cuidadosamente el comportamiento, el lenguaje corporal y la comunicación no verbal de las personas. Las capacidades de observación no solo comprenden lo que aparece en la superficie, también les permite explorar las dinámicas emocionales, las motivaciones y los significados ocultos que subyacen a los acontecimientos. Al evitar hablar, pueden observar con más atención el mundo que los rodea. Las personas que hablan menos suelen ser buenas analizando lo que observan. Cuando estas personas evalúan eventos o situaciones, no se basan solo en datos superficiales. Al realizar un análisis en profundidad, desarrollan una comprensión más completa. Las capacidades de observación, combinadas con la inteligencia emocional, proporcionan una especie de ventaja estratégica en entornos sociales. Porque tener información sobre lo que sienten o piensan las personas que les rodean les ayuda a comunicarse de forma más eficaz y empática. La capacidad de observación juega un papel importante no solo en las interacciones sociales, sino también en su desarrollo personal. Las personas que hablan menos tienen la oportunidad de evaluar su propio comportamiento y actitudes mediante la observación. Al analizar sus propias reacciones emocionales,
pensamientos y comportamientos, pueden lograr una mentalidad más saludable. Las fuertes habilidades de observación de las personas que hablan poco son de vital importancia, tanto para el desarrollo personal como para las relaciones sociales. Al utilizar sus observaciones, estos individuos comprenden mejor su entorno, se mejoran constantemente y establecen relaciones saludables. Su capacidad de observación les ofrece la oportunidad de estar un paso por delante en todos los aspectos de sus vidas y les permite tomar un papel más activo en la dinámica social. Por tanto, hablar menos no es solo silencio, sino también un proceso de profunda observación y comprensión. Esto los convierte en individuos lo suficientemente poderosos como para tener un impacto más profundo en la sociedad. La capacidad de observar es una de las características distintivas de las personas de pocas palabras y tiene un profundo significado en la filosofía estoica. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es comprender el mundo externo y combinar esta comprensión con nuestro propio mundo interno. Las personas que hablan menos pueden entender situaciones complejas con mayor claridad, observando cuidadosamente los acontecimientos y las personas que los rodean. El poder de la observación es un elemento importante en la búsqueda de los estoicos por alcanzar la verdadera sabiduría, porque este conocimiento forma una base crítica para la comprensión del individuo, del mundo y de sí mismo. Gracias a su silencio, las personas que hablan menos tienen la oportunidad de examinar lo que sucede a su alrededor, lo que aumenta su capacidad de análisis y profundidad mental. Otra dimensión importante de la filosofía estoica es la comprensión de la esencia y naturaleza de los acontecimientos. La observación es la clave para comprender esta naturaleza. Al analizar una situación, las personas que hablan poco comprenden las causas y consecuencias del evento y los efectos de estas consecuencias en las relaciones humanas al hacer observaciones cuidadosas en lugar de reacciones instantáneas. La autoobservación ayuda al individuo a comprender sus fortalezas y debilidades, reacciones emocionales y patrones de pensamiento. Las personas que hablan menos pueden hacer estas observaciones pensando con calma interior y tomando las medidas necesarias para mejorar. Una de las ventajas de hablar menos es la oportunidad de escuchar más. Escuchar es un componente básico de la observación, y las personas que hablan menos mejoran su capacidad para comprender los sentimientos y pensamientos de otras personas al escucharlas con más atención. Esto aumenta su capacidad de empatizar en las relaciones sociales, porque es necesaria una escucha profunda para comprender las experiencias y perspectivas de otros individuos. Según la filosofía estoica, la comprensión individual de los demás es un paso fundamental para lograr la paz interior y el equilibrio social. Las personas que hablan menos son más capaces de responder a las necesidades y sentimientos de las personas que los rodean porque observan y escuchan con atención. Las personas que hablan menos y tienen fuertes habilidades de observación también pueden captar el potencial instructivo de los eventos y experiencias que experimentan. El estoicismo sostiene que cada experiencia contiene una lección y que estas lecciones tienen un lugar importante en el flujo de la vida. Las personas que hablan poco intentan comprender la dinámica detrás de estas situaciones, observando las dificultades y los éxitos que encuentran. Al observar, pueden extraer lecciones de la complejidad de la vida. Esto contribuye a su desarrollo espiritual. Cada experiencia es una oportunidad para un estoico, y las personas de pocas palabras pueden aumentar su sabiduría interior aprovechando estas oportunidades. La capacidad de observar es una característica importante de las personas que hablan poco.
integrándose con los principios básicos de la filosofía estoica. La observación juega un papel fundamental en el viaje de un individuo para comprender su mundo interior y sus acontecimientos externos. Las personas que hablan menos se entienden mejor a sí mismas y a su entorno al captar los significados profundos detrás de los acontecimientos gracias a sus cuidadosas observaciones. El poder de la observación se superpone con la comprensión del estoicismo sobre la sabiduría y la autoconciencia, lo que permite a las personas que hablan menos actuar de manera más consciente y significativa en todas las áreas de sus vidas. Su capacidad de observación profundiza sus relaciones tanto con ellos mismos como con su entorno y se convierte en una luz que los guía en el camino de su vida. Cuarta característica de las personas que hablan poco: evitan discusiones sin sentido. Una de las características distintivas de las personas de pocas palabras es su tendencia a evitar discusiones sin sentido. Estos individuos son personas que buscan profundidad en la comunicación y no tienen el deseo de entablar polémicas superficiales e innecesarias. A menudo se percibe que las discusiones inútiles no sirven para nada, sino que son solo una pérdida de tiempo y energía. Las personas que hablan poco prefieren permanecer en silencio antes que involucrarse en este tipo de discusiones. Para ellos, la comunicación debe significar más que una forma de interacción. Por lo tanto, los momentos en los que no hablan brindan la oportunidad de observar y darle sentido a la situación. Si bien las discusiones sin sentido a menudo aumentan la tensión y dañan las relaciones, las personas que hablan menos protegen su paz interior y crean una atmósfera tranquila en su entorno social al mantenerse alejados de estos entornos conflictivos. Las personas de pocas palabras saben la importancia de expresar sus opiniones con claridad, ya que a menudo quieren hacer una contribución significativa a las discusiones. Cuando participan en discusiones, escuchan atentamente y tratan de captar la esencia del tema. Si la discusión se ha desviado del logro de un resultado constructivo, estas personas a menudo optan por permanecer en silencio o cambiar de tema cortésmente. Las personas que hablan menos, que se esfuerzan por comunicarse de manera significativa en lugar de discusiones superficiales, tienen más éxito en comprender los verdaderos pensamientos y sentimientos de las personas. Evitar discusiones sin sentido también sirve como mecanismo de defensa para mantener los límites personales. Las personas que hablan poco prefieren mantenerse alejadas de este tipo de situaciones para proteger su salud espiritual y mental, en lugar de sumergirse constantemente en discusiones innecesarias. En lugar de discusiones sin sentido, eligen vivir una vida más satisfactoria, centrándose en su mundo interior y su desarrollo personal. Este enfoque también es útil para generar profundidad y confianza en las relaciones sociales. Las personas que hablan menos y no se involucran en discusiones sin sentido establecen un vínculo más fuerte en la comunicación y crean relaciones en las que aumenta la sinceridad. Estas personas crean un entorno social más pacífico al evitar conflictos innecesarios y al mismo tiempo exhibir una actitud hacia la resolución de problemas de manera constructiva. Evitar discusiones sin sentido y centrarse en cuestiones más importantes fortalece y profundiza sus relaciones. Combinadas con sus hábitos de conversación reflexivos y sus habilidades de introspección, estas características los convierten en los fundadores de dinámicas sociales saludables. Así, las personas que hablan menos conservan su paz interior y exhiben un enfoque más constructivo y significativo en sus relaciones con otras personas, ya que no participan en discusiones sin sentido. Una de las características distintivas de las personas que hablan menos es que evitan discusiones sin sentido.
El estoicismo enfatiza que los individuos deben dirigir su atención y energía hacia cosas significativas y valiosas. Las discusiones sin sentido a menudo hacen perder tiempo, desperdician energía y crean tensiones innecesarias. Las personas que hablan menos actúan en un esfuerzo por preservar su paz interior y mantener la claridad mental al no participar en tales discusiones. Según la filosofía estoica, la verdadera sabiduría de una persona se mide por su capacidad para mantener discusiones profundas y significativas. Las discusiones sin sentido suelen ser producto de pensamientos superficiales, prejuicios y conflictos innecesarios. Las personas que hablan menos se esfuerzan por no perderse en este tipo de situaciones. Se preocupan de expresar sus pensamientos y sentimientos de manera significativa, en lugar de involucrarse en discusiones inútiles. Evitar discusiones sin sentido permite al individuo actuar de acuerdo con sus propios valores y prioridades. Si bien las discusiones sin sentido a menudo pueden generar tensión, hostilidad o malentendidos, las personas que hablan menos reducen la posibilidad de conflicto al adoptar una forma de comunicación más significativa. Esta actitud les ayuda a desarrollar una mayor empatía con las personas que les rodean. Las personas de pocas palabras que buscan profundidad significativa en sus comunicaciones respetan los pensamientos y sentimientos de los demás. Esto crea una dinámica social más armoniosa. En la filosofía estoica, lo importante no es solo hablar, sino también escuchar y comprender. Las personas que hablan menos tienen la oportunidad de comprender las perspectivas y experiencias de los demás, mejorando sus habilidades para escuchar. Evitar discusiones sin sentido contribuye a los procesos de superación y aprendizaje de estas personas. Participan en debates significativos para aprender de los demás y expresarse mejor. Este proceso sirve a la búsqueda de conocimiento y sabiduría de un estoico. Si bien las discusiones sin sentido pueden obstaculizar la oportunidad de adquirir conocimientos, las conversaciones profundas y significativas contribuyen al desarrollo personal y social. Además, las personas que hablan menos saben el valor de su tiempo. El tiempo, según los estoicos, es un recurso irreversible y por tanto debe utilizarse con prudencia. El tiempo dedicado a discusiones sin sentido puede hacer que un individuo pierda la oportunidad de mejorar, alcanzar sus objetivos o centrarse en sus proyectos personales. Por lo tanto, las personas que hablan poco eligen meticulosamente aprovechar al máximo su tiempo al participar en las discusiones. Esto es un reflejo de su búsqueda de significado a sus vidas y coincide con el objetivo de vivir una vida virtuosa propugnada por los estoicos. La capacidad de las personas que hablan menos de evitar discusiones sin sentido es una forma importante de comportamiento que refleja la esencia de la filosofía estoica. Esto ayuda a las personas a mantener su calma interior, desarrollar relaciones saludables y utilizar su tiempo de manera productiva. Si bien las discusiones sin sentido generan conflictos innecesarios y fatiga emocional, las personas que hablan menos enriquecen sus vidas con comunicaciones profundas y significativas. Esto es un reflejo de la comprensión que tiene el estoicismo de la sabiduría y la virtud, porque las discusiones significativas contribuyen al desarrollo personal del individuo y a sus relaciones con su entorno. Hablar menos es una virtud importante para un estoico, como expresión de evitar discusiones sin sentido. Esta virtud ayuda al individuo a alcanzar una profunda comprensión y paz tanto en su mundo interior como en sus relaciones sociales. Quinta característica de las personas que hablan menos: tienen una alta confianza en sí mismas.
Una de las características más distintivas de las personas que hablan poco suele ser su alta confianza en sí mismas. Estos individuos expresan su confianza en sí mismos a través del silencio. Muestran su presencia no por la frecuencia o la voz de su discurso, sino por la profundidad de sus pensamientos y la paz interior. La confianza en uno mismo se refleja en la forma en que se expresan las personas que hablan menos. Esto demuestra que su fe en sus pensamientos y sentimientos es fuerte. Conocer sus propios valores y capacidades los hace más cómodos y equilibrados en los entornos sociales. Al adquirir el hábito de pensar antes de hablar, comprenden profundamente el significado y la intención detrás de sus palabras. Esto fortalece su fe en sí mismos, porque saben qué decir y expresan solo lo necesario, sin entrar en discusiones innecesarias. Este comportamiento de los individuos que hablan poco es un reflejo de su confianza en sí mismos, porque su capacidad para gestionar sus estados emocionales aumenta su confianza en sí mismos. Al mismo tiempo, las personas que hablan menos optan por utilizar su confianza en sí mismos para afrontar las dificultades que encuentran en sus interacciones sociales. Debido a que tienen altos niveles de inteligencia emocional, son expertos en comprender situaciones y dinámicas sociales. Prefieren no preocuparse por las opiniones o juicios de los demás, preservando su propia paz interior y confianza en sí mismos. Esta característica permite que las personas de pocas palabras se sientan poderosas en situaciones sociales, lo que contribuye a una mayor confianza en sí mismas. La alta confianza en sí mismos de las personas que hablan poco les deja una profunda impresión en los entornos sociales. Aunque estas personas no expresan abiertamente sus pensamientos y sentimientos, llaman la atención por su profundidad y conocimiento. La gente siente curiosidad por lo que piensa y siente, lo que crea una atracción natural. Hablar menos se convierte en un factor que aumenta aún más la confianza en sí mismos de estos individuos, porque el silencio a veces profundiza el significado de las palabras. Mientras que las personas que hablan menos se presentan al mundo exterior con silenciosa fortaleza, tienen la capacidad de establecer relaciones sanas y satisfactorias gracias a su confianza interior en sí mismas. Su confianza en sí mismos es un factor importante que determina cómo se expresan, cómo existen en entornos sociales y cómo interactúan con los demás. La confianza en sí mismos de las personas que hablan poco es una parte importante de su carácter y de sus interacciones sociales. Esta confianza en uno mismo está estrechamente relacionada con los principios básicos de la filosofía estoica. El estoicismo enfatiza que el individuo debe tener confianza en sí mismo, basándose en sus propios valores internos. Las personas que hablan menos tienen la capacidad de desarrollar la confianza en sí mismas y en sus pensamientos, independientemente de factores externos. El enfoque de autodominio del estoicismo sirve para aumentar la confianza interna y la determinación de estos individuos. La confianza en sí mismas de las personas que hablan poco proviene de ser selectivas y cuidadosas a la hora de expresar sus pensamientos. Estos individuos suelen transmitir un significado profundo en su discurso. Esto les permite expresarse a sí mismos y sus pensamientos con claridad. La filosofía estoica anima al individuo a tener confianza en sí mismo y a defender con valentía sus propios pensamientos. Las personas que hablan menos pueden transmitir sus conocimientos y experiencias de manera más poderosa porque evalúan cuidadosamente sus pensamientos. Una alta confianza en uno mismo no solo permite creer en uno mismo, sino también ser más eficaz y resolutivo en las interacciones con los demás.
Las personas que hablan menos, gracias a su confianza en sí mismas, aumentan el respeto por sus palabras y tienen el potencial de dejar un impacto duradero en los demás. La confianza en uno mismo es también un reflejo de la autoconciencia de las personas que hablan menos. Según la filosofía estoica, el autoconocimiento y la aceptación del individuo forman la base de la confianza en uno mismo. Las personas que hablan poco tienen la oportunidad de conocer sus fortalezas y debilidades, examinando en profundidad su mundo interior. Las personas que conocen sus propias capacidades y limitaciones toman decisiones más conscientes en la vida. Los esfuerzos de los estoicos por conocerse a sí mismos y mejorarse constantemente son un elemento importante que refuerza la confianza en sí mismos de las personas que hablan poco. La filosofía estoica anima a los individuos a estar fuertemente presentes en las interacciones sociales en función de sus valores inherentes. Las personas que hablan menos sienten menos ansiedad en sus relaciones con los demás. Esto les ayuda a comunicarse más eficazmente. Gracias a su confianza en sí mismos, pueden ser más valientes a la hora de expresarse y participar en entornos sociales. Esto les proporciona más oportunidades, tanto a nivel personal como profesional. Además, las personas que hablan menos y tienen una gran confianza en sí mismas están mejor equipadas para afrontar las dificultades que enfrentan. El pensamiento estoico abraza la comprensión de que las dificultades son maestras. Por este motivo, las personas que hablan menos pueden ver las dificultades que viven como oportunidades y como experiencias que aumentarán su confianza en sí mismas. Gracias a su fuerza interior, afrontan mejor las situaciones negativas y son más resilientes ante estas situaciones. Las personas que hablan menos saben que las dificultades que enfrentan son temporales y que pueden aprovechar oportunidades de crecimiento y desarrollo en el proceso. Esta perspectiva fortalece su confianza en sí mismos y los anima a dar pasos más decisivos en la vida. La alta confianza en sí mismos de las personas que hablan poco está fuertemente ligada a los principios básicos de la filosofía estoica. Esta confianza en uno mismo afecta la forma en que los individuos se expresan, sus relaciones sociales y su paz interior, mientras que el pensamiento estoico enfatiza que el individuo debe tener confianza en sí mismo basándose en sus propios valores. Las personas que hablan poco reflejan esta comprensión en sus vidas. Su alta confianza en sí mismos juega un papel importante a la hora de ayudarles a evaluar cuidadosamente sus pensamientos, mejorar su autoconciencia y aumentar su capacidad para afrontar las dificultades. Hablar menos es en realidad una expresión de profundidad de pensamiento y confianza interior. Esto permite que las personas que hablan menos tengan una experiencia más significativa y satisfactoria en el viaje de su vida. Sexta característica de las personas que hablan menos: son buenos oyentes. Una de las características más llamativas de las personas que hablan menos es que saben escuchar. Estas personas comprenden profundamente que la comunicación no se limita solo a las expresiones verbales, sino que escuchar también es una habilidad importante. La base para ser un buen oyente radica en respetar los pensamientos y sentimientos de la otra persona. Las personas que hablan menos suelen permanecer en silencio y centrarse en las conversaciones de los demás. Esto fortalece su capacidad de escuchar profundamente, porque tienen la oportunidad de observar y participar en procesos de pensamiento internos. El acto de escuchar es un proceso que incluye no solo sonidos, sino también lenguaje corporal, expresiones faciales y entonaciones. Los individuos que hablan poco intentan comprender el estado emocional de la otra persona, reuniendo estos elementos. Otro aspecto importante de ser un buen oyente es la capacidad de sentir empatía.
Las personas de pocas palabras son sensibles a los sentimientos de la otra persona, y esta inteligencia emocional profundiza aún más su capacidad de escucha. La capacidad de comprender y respetar las emociones sentidas por los demás hace que los individuos que hablan sean menos valiosos en los entornos sociales. Al escuchar, no se centran solo en las palabras. También intentan comprender los sentimientos y motivaciones subyacentes de las personas. Las personas tienden a ser más abiertas y honestas en presencia de alguien que las escucha. Esto ayuda a las personas que hablan menos a generar confianza y comprensión mutuas en sus relaciones. La capacidad de escucha de las personas que hablan menos también hace que la comunicación sea más eficaz. Los buenos oyentes pueden captar fácilmente puntos y detalles importantes, centrando su atención durante las conversaciones. Cuando las personas que hablan poco entran en el proceso de pensamiento para procesar la información que escuchan, a menudo realizan análisis en profundidad y brindan comentarios más conscientes y significativos. Esto les hace sentir que respetan a la otra persona y valoran sus opiniones. Esta ventaja de saber escuchar permite a las personas que hablan menos desarrollar mejores relaciones en su entorno social. Las personas se sienten más cómodas cuando están cerca de alguien que las valora y trata de comprenderlas. Esto fortalece el papel de las personas que hablan poco en la dinámica social. Las características de escucha de las personas que hablan menos las hacen ideales para funciones de asesoramiento y orientación. Gracias a sus habilidades para escuchar, tienen más éxito en comprender los problemas y las dificultades de los demás. Al mismo tiempo, comprender lo que la otra persona necesita y qué tipo de apoyo espera le brinda la oportunidad de brindar una orientación más eficaz. El acto de escuchar, en cierto modo, crea una relación de confianza. La gente encuentra el coraje para abrirse con personas que hablan menos. Esta ventaja de ser un buen oyente crea un impacto positivo en la vida social y las relaciones de las personas que hablan menos, lo que las convierte en personas más valiosas y confiables. Una de las características más distintivas de las personas que hablan poco es que saben escuchar. Las personas que hablan menos han comprendido la importancia de escuchar en la comunicación para lograr esa comprensión. Saben que al escuchar atentamente los pensamientos y sentimientos de la otra persona, este proceso les ofrece la oportunidad de mejorar. El acto de escuchar significa comprender las perspectivas de los demás y mostrarles un profundo respeto. Por esta razón, las personas que hablan poco tienen como prioridad ser un oyente activo en sus interacciones con las personas. El pensamiento estoico moldea la actitud del individuo hacia los acontecimientos del mundo exterior, al tiempo que fomenta la búsqueda de mantener el equilibrio interno. Las personas que hablan poco intentan lograr este equilibrio observando no solo las palabras, sino también el lenguaje corporal y las expresiones emocionales al escuchar a los demás. Gracias a su capacidad de escucha, las personas que hablan menos tienen la oportunidad de establecer un vínculo más sincero con las personas. Si bien los estoicos enfatizan la importancia del control emocional, los buenos oyentes también desempeñan un papel importante para lograr este control. La capacidad de gestionar reacciones emocionales, combinada con sus esfuerzos por comprender a las personas que los rodean, crea un entorno de comunicación sólido. El hecho de que las personas que hablan menos sean buenos oyentes los hace más eficaces en las interacciones sociales. Tienen un profundo interés en comprender las necesidades, pensamientos y sentimientos de los demás. Al escuchar las historias y experiencias de las personas de pocas palabras fortalecen los vínculos sociales y crean conexiones significativas entre las personas. Escuchar también permite a las personas
expresarse, porque escuchar a una persona le ayuda a sentirse valorada y a comprender que sus opiniones son importantes. Esta interacción ayuda a las personas que hablan menos a fortalecer el entendimiento mutuo y profundizar sus relaciones con las personas. Según la filosofía estoica, una de las formas más importantes de encontrar sentido a la complejidad de la vida es respetar las experiencias y pensamientos de los demás. Las personas que hablan menos se guían hacia una comprensión más profunda, reflejando esta comprensión en su vida diaria. El acto de escuchar es más que un simple medio de comunicación. Permite a las personas comprender la historia de su vida y su profundidad. Al escuchar, las personas que hablan menos pueden comprender mejor las dificultades, las alegrías y los estados emocionales de las personas. Esta comprensión mejora su capacidad para sentir empatía y les ayuda a establecer relaciones más profundas y significativas con los demás. Además, las personas que hablan menos pueden actuar con mayor eficacia en situaciones estresantes o conflictivas, con la ventaja de ser buenos oyentes. Si bien la filosofía estoica enseña estrategias para afrontar los desafíos, la capacidad de escuchar es una herramienta importante en este proceso. Al escuchar, comprender la perspectiva de la otra persona le permite obtener la información necesaria para resolver conflictos o gestionar una situación difícil. Esto aumenta su capacidad para afrontar situaciones difíciles y reduce el potencial de conflicto en sus relaciones. Ser un buen oyente no solo aumenta la sensibilidad hacia los demás, sino que también ayuda al individuo a lograr el equilibrio interior para sí mismo. El hecho de que las personas que hablan poco sepan escuchar ofrece una ventaja significativa en sus relaciones personales y sociales. Este rasgo tiene una profunda conexión con los principios fundamentales de la filosofía estoica y aumenta la capacidad de los individuos para respetar a los demás, sentir empatía y lograr el equilibrio interior. Escuchar enriquece la forma en que las personas se expresan y fortalece sus vínculos sociales. Ser un buen oyente no es solo un esfuerzo por comprender a los demás, sino también un paso importante que da el individuo hacia la superación personal. En este contexto, las características de buena escucha de las personas que hablan menos les permiten vivir una vida más profunda y significativa tanto en el ámbito personal como social. Si bien las habilidades de escucha refuerzan su confianza en sí mismos, también enriquecen sus relaciones con los demás y les ayudan a actuar de forma más consciente en todos los ámbitos de sus vidas. Séptima característica de las personas que hablan poco. Son difíciles de manipular. Una de las características más llamativas de los individuos que hablan poco es que son difíciles de manipular. La naturaleza de estas personas de comunicarse menos verbalmente les da la oportunidad de analizar sus pensamientos más profundamente y evaluar las situaciones con calma. Las personas que hablan poco tienen la capacidad de observar atentamente las intenciones y el comportamiento de las personas que les rodean. Esta característica los hace más resistentes a los intentos de manipulación. Otras personas tienden a ejercer influencia sobre individuos que generalmente hablan más y expresan sus sentimientos abiertamente. Sin embargo, dado que las personas que hablan poco no revelan sus pensamientos y sentimientos de inmediato, resulta más difícil comprender sus verdaderas intenciones. Este secreto aumenta la capacidad de las personas que hablan en voz baja para reconocer y contrarrestar las tácticas manipuladoras de los demás. Otro aspecto importante de la resistencia a la manipulación son los procesos de pensamiento interno de las personas que hablan en voz baja.
Al centrarse en sus propios pensamientos y sentimientos, pueden realizar una evaluación independiente de factores externos. Estar menos afectados emocionalmente los coloca en una posición más sólida contra los intentos de manipulación. Su falta de respuesta emocional dificulta que otros los guíen. Esto refuerza la capacidad de las personas de habla baja para tomar sus propias decisiones de forma independiente. Los procesos de evaluación interna permiten a estas personas observar los eventos desde diferentes perspectivas. Cuando desarrollan perspectivas diferentes, pueden reconocer mejor las tácticas manipuladoras de los demás y elegir protegerse contra ellas. Las personas que hablan menos han desarrollado el hábito de cuestionar el significado detrás de las palabras de los demás mientras monitorean más cuidadosamente las situaciones sociales. Esta perspectiva profunda sobre la comprensión de las intenciones de los demás permite que las personas de pocas palabras estén mejor equipadas para resistir los esfuerzos de quienes los rodean para engañarlos. No sentirse indefensos y poder tomar decisiones sin verse influenciados por factores externos aumenta su capacidad de pensar de forma independiente. Además, las personas que hablan con menos frecuencia tienen una alta inteligencia emocional, lo que aumenta su resistencia a la manipulación. La inteligencia emocional permite a las personas comprender sus propias emociones y ser sensibles a las emociones de los demás. Gracias a esta inteligencia emocional, las personas que hablan menos pueden adoptar un enfoque más cuidadoso y analítico en las interacciones sociales, dado que tienen más éxito en comprender las intenciones, sentimientos y motivaciones de las personas con las que tratan. Es menos probable que sean manipulados. Además, una alta inteligencia emocional les ayuda a comprender las complejidades de las situaciones sociales. Tener una inteligencia emocional desarrollada aumenta la capacidad de las personas de habla baja para evaluar las situaciones sociales que encuentran y les da una gran ventaja a la hora de ser manipulados. Hay muchos factores que explican por qué las personas que hablan poco se resisten a la manipulación. Ser oyentes reflexivos y atentos, desarrollar procesos de evaluación interna, habilidades de pensamiento crítico y una alta inteligencia emocional los hacen fuertes en este sentido. Las personas que hablan menos, que son sensibles y resistentes a la manipulación, se convierten en figuras confiables para quienes los rodean, con un mundo interior fuerte y una mentalidad independiente. El estoicismo anima a los individuos a reconocer su propia fuerza interior y a actuar independientemente de influencias externas. Las personas que hablan poco tienen la capacidad de analizar profundamente las intenciones y discursos de los demás, mostrando una actitud moldeada por esta comprensión filosófica. Esto los protege de la manipulación emocional y al mismo tiempo les permite pensar independientemente de la influencia de las personas que los rodean. Estas personas, que evitan actuar sin pensar, adoptan un enfoque más cuidadoso y meticuloso a la hora de evaluar las situaciones. Por lo tanto, es muy poco probable que sean manipulados o manipulados por otros. Otro aspecto importante de la filosofía estoica es la búsqueda de los individuos por mantener la paz interior y el equilibrio. Las personas que hablan menos actúan teniendo en cuenta sus propios valores y principios, independientemente de la influencia de factores externos, manteniendo este equilibrio. Si bien la manipulación suele ocurrir a través de los miedos, ansiedades o debilidades emocionales de un individuo, los individuos que hablan menos son más resistentes a las presiones externas porque logran ser independientes en esos aspectos emocionales. Su capacidad para controlar sus estados emocionales los hace más cautelosos con las intenciones y deseos de los demás.
Si bien el estoicismo anima a los individuos a descubrir su propia fuerza interior y actuar con este poder, las personas que hablan menos se vuelven más resistentes a la manipulación en sus entornos sociales al aplicar esta comprensión en la práctica. Al mantenerse fieles a sus propios valores internos, estos individuos fortalecen su capacidad de actuar de manera más consciente y con su propia voluntad, superando las expectativas de los demás. Además, las capacidades de pensamiento y observación de los individuos que hablan menos aumentan su capacidad para analizar las intenciones y los discursos de los demás. Mientras que el pensamiento estoico recomienda a los individuos adoptar un enfoque lógico y racional al evaluar los acontecimientos, los individuos que hablan integran menos este enfoque en sus propias vidas, contribuyendo a la neutralización de la manipulación. El hecho de que las personas que hablan menos sean difíciles de manipular aumenta su resiliencia tanto en las relaciones personales como sociales. Esta característica, junto con los principios subyacentes a la filosofía estoica, permite a los individuos reconocer su fuerza interior y actuar independientemente de influencias externas. Las habilidades que desarrollan para comprender las intenciones de los demás sin dejar de ser fieles a sus propios valores los protegen de manipulaciones y les ayudan a construir bases más sólidas en sus relaciones sociales. Por lo tanto, las personas que hablan menos tienen la oportunidad de desarrollar relaciones sanas y significativas, tanto a través de su capacidad para mantener su propio equilibrio interno como a través de la atención y el cuidado que muestran hacia los demás. Octava característica de las personas que hablan menos: son pacientes. Una de las características más distintivas de las personas que hablan poco es su paciencia. La paciencia es una virtud formada por la resistencia y la comprensión ante las dificultades de la vida. Las personas que hablan con menos frecuencia abordan los acontecimientos del mundo exterior con una perspectiva más paciente, mientras procesan sus pensamientos y sentimientos lenta y profundamente. Otro aspecto importante de ser paciente son los esfuerzos de las personas que hablan poco por entenderse a sí mismos y a los demás. Durante cualquier discusión o conflicto, tener paciencia te da la capacidad de gestionar la situación de una manera más saludable. Las personas de pocas palabras suelen adoptar un enfoque constructivo y ser pacientes ante los desafíos que enfrentan. Gracias a su capacidad de mirar las cosas desde una perspectiva más amplia, pueden desarrollar formas más racionales y efectivas de resolver problemas. Su paciencia les ayuda a comprender los sentimientos y pensamientos de los demás. Así, pueden desarrollar una profunda comprensión y empatía en las relaciones humanas. Evaluar la situación sin entrar en pánico ante las dificultades de la vida es una de las características más fuertes de las personas pacientes. Su capacidad para mantener la calma, incluso bajo estrés, les permite actuar de forma más lógica y equilibrada en los procesos de toma de decisiones. Las personas que hablan menos se convierten en figuras confiables en sus círculos sociales al mostrar una paciencia que puede ser un ejemplo para los demás. Con el tiempo, esta paciencia y calma se reflejan e inspiran a las personas que los rodean. La paciencia de las personas que hablan poco también juega un papel importante en su desarrollo personal. La paciencia que muestran para mejorar les facilita adquirir nuevas habilidades y alcanzar sus objetivos. Adoptan un enfoque paciente, planifican cuidadosamente cada paso y evitan prisas innecesarias. De esta forma, experimentan menos estrés al lograr sus objetivos y pueden disfrutar del proceso. La paciencia de las personas que hablan poco les permite desarrollar un enfoque orientado a resultados. Esto les da una gran ventaja para lograr el éxito que desean.
Estas características los convierten en personas que afrontan los desafíos de la vida de manera más eficaz y que se mejoran constantemente. Ser paciente también mantiene el equilibrio en las relaciones de las personas que hablan menos. Es un elemento que requiere paciencia, comprensión y tolerancia en las relaciones humanas. Las personas que hablan menos establecen vínculos más profundos en sus relaciones al valorar las opiniones y sentimientos de los demás. Fortalecen la comunicación escuchando con paciencia y empatizando. Esto los convierte en personas más atractivas y confiables y crea un ambiente más saludable en sus interacciones con los demás. Ser paciente produce resultados positivos no solo en la vida individual, sino también en las relaciones sociales. Gracias a su paciencia, las personas que hablan menos crean a su alrededor una atmósfera pacífica y armoniosa, lo que mejora la calidad de su vida social. Este equilibrio que se consigue con la paciencia se manifiesta en todos los aspectos de la vida de las personas que hablan menos y las convierte en personas más valiosas. Una de las características más llamativas de las personas que hablan poco es su paciencia. La paciencia es una de las piedras angulares de la filosofía del estoicismo, y esta filosofía destaca la paciencia para fortalecer la postura que muestran las personas frente a los desafíos que sus vidas traen. Las personas que hablan menos muestran una actitud paciente en un esfuerzo por preservar su paz interior y mantener la compostura y la calma ante las situaciones negativas que encuentran. En este punto, las personas que hablan menos muestran paciencia al abordar los acontecimientos de manera lógica, sin priorizar sus sentimientos y pensamientos. Sienten la necesidad de desarrollar fuerza interior y resiliencia para ser más resistentes a las dificultades que enfrentan en la vida. Esta actitud paciente también fortalece su capacidad para evaluar los acontecimientos. En lugar de dar reacciones emocionales instantáneas, analizan la situación y actúan pensativamente. Este es otro principio fundamental del estoicismo, es decir, actuar priorizando la razón y la lógica. Cuando las personas son pacientes, aceptan la naturaleza temporal de las dificultades, y esta comprensión las hace menos ansiosas y estresadas. Otro aspecto de la paciencia de las personas que hablan poco son sus relaciones con otras personas. Gracias a este enfoque paciente, las personas que hablan menos establecen conexiones más profundas y significativas en sus relaciones sociales. Intentar comprender a las personas y ser más tolerante con su comportamiento mejora la calidad de sus relaciones sociales. Esto les permite crear un entorno de comunicación saludable al tiempo que fortalece su lugar en la sociedad. Si bien el estoicismo anima a las personas a ser pacientes para mantener su propia paz interior, las personas que hablan integran menos esta comprensión en sus vidas. La paciencia no es solo una virtud, sino también una herramienta que ayuda a las personas a tomar decisiones más efectivas e informadas frente a los desafíos. La actitud paciente mostrada para mantener la paz interior los hace más resilientes y mejora su capacidad para superar las dificultades que enfrentan. Al mostrar paciencia, las personas que hablan menos pueden demostrar un enfoque más comprensivo, tanto con ellos mismos como con los demás, lo que les ayuda a establecer un vínculo más profundo en sus relaciones sociales. La paciencia de las personas que hablan menos contribuye enormemente tanto a su desarrollo personal como a sus relaciones sociales. Cuando se combina con los principios del estoicismo que celebran la paciencia, este rasgo permite a las personas afrontar de forma más eficaz los desafíos de sus vidas. Las personas que hablan menos, gracias a su actitud paciente, superan los problemas que surgen con el tiempo y viven una vida más significativa y profunda. En este contexto, la paciencia les sirve de guía en su camino vital y les ofrece una herramienta importante en su búsqueda de la paz interior
que ofrece el estoicismo. Por tanto, la paciencia de las personas que hablan menos inspira no solo a ellos mismos, sino también a las personas que les rodean, lo que les lleva a vivir una vida más eficaz y profunda. Novena característica de las personas que hablan menos: se desarrolla su capacidad de empatía. Una de las características más distintivas e importantes de las personas que hablan poco es su desarrollada capacidad de empatía. La empatía es la capacidad de comprender, sentir y conectar con las emociones de los demás. Las personas que hablan menos suelen asumir un papel de escucha y prestan más atención a los estados emocionales de las personas que les rodean. Como prefieren observar en lugar de hablar, pueden captar mejor las fluctuaciones emocionales y las pistas que ocurren a su alrededor. Las habilidades de empatía desarrolladas aumentan la profundidad de las relaciones sociales de las personas que hablan menos, al mismo tiempo que fortalecen los vínculos que establecen con las personas. La capacidad de las personas para inferir el significado de las expresiones faciales, el lenguaje corporal y el tono de voz les lleva a una comprensión más clara de los sentimientos de los demás. La capacidad de empatía de las personas que hablan menos también aumenta sus niveles de inteligencia emocional. La inteligencia emocional incluye las capacidades de los individuos para comprender sus propias emociones y las de los demás, hacer frente a estas emociones y tomar decisiones emocionalmente inteligentes. Al mejorar las habilidades de inteligencia emocional, las personas que hablan menos tienen la oportunidad de analizar mejor las situaciones sociales y hacer que sus interacciones con los demás sean más significativas. Las habilidades de empatía de las personas que hablan menos también afectan positivamente sus habilidades de resolución de conflictos. Gracias a su capacidad de empatizar, se esfuerzan por comprender el punto de vista de la otra parte en las dificultades o conflictos que encuentran. Esto facilita el proceso de búsqueda de soluciones y permite resolver los conflictos de forma más constructiva. Tener una comprensión empática conduce a menos malentendidos en la comunicación y aumenta la comprensión mutua. Las personas que hablan menos abordan una situación o discusión con una perspectiva más amplia, teniendo en cuenta los sentimientos de los demás, en lugar de centrarse únicamente en sus propios pensamientos. La capacidad de empatía también aumenta la sensibilidad social de las personas que hablan menos. La capacidad de comprender las diferencias en la sociedad, las injusticias sociales o las dificultades que experimentan los individuos, los convierte en individuos más sociales y responsables. La capacidad de empatía de las personas que hablan poco tiene un profundo impacto en su mundo interior. Los esfuerzos por comprender a los demás les ayudan a conocerse mejor a sí mismos y a aumentar su paz interior. Si bien desarrollan una comprensión más profunda de las emociones de los demás a través de la empatía, también obtienen una mayor comprensión de sus propios sentimientos. La empatía se asocia no solo con la capacidad de comprender los sentimientos de los demás, sino también con la autocomprensión y el sentido de responsabilidad social. Una de las características más distintivas de las personas que hablan poco es que tienen una gran capacidad de empatía. La empatía es la capacidad de comprender los sentimientos de los demás y establecer un vínculo emocional con ellos. Y esta característica está profundamente conectada con la filosofía del estoicismo. Si bien el estoicismo proporciona a las personas su propia paz interior, también las alienta a comprender los estados emocionales de las personas que los rodean y a ser sensibles a estas emociones. En este sentido, las personas que hablan menos han mejorado su capacidad para comprender las necesidades emocionales de los demás al observar más y escuchar con atención. Desde fuera, su silencio, combinado con una comprensión que surge de su profundidad emocional,
los hace más competentes en empatía. Aunque la capacidad de empatía generalmente se considera una habilidad relacionada con la comunicación, las personas que hablan menos abordan esta situación desde una perspectiva diferente. Buscan comprensión más allá de las expresiones verbales cuando interactúan con las personas. Por eso, enriquecen su silencio con un profundo proceso de reflexión. Adoptando el principio estoico de independencia de factores externos, estos individuos prestan atención no solo a la comunicación verbal, sino también al lenguaje corporal, el tono de voz y las expresiones faciales para comprender los estados emocionales de los demás. La capacidad de empatizar es un reflejo de la importancia que la filosofía estoica concede a las relaciones humanas. Aunque los estoicos defienden la independencia de los estados emocionales, también reconocen la necesidad de comprender y respetar las emociones de los demás. Las personas que hablan menos aumentan sus niveles de inteligencia emocional al integrar estos principios filosóficos en sus vidas. Su objetivo es ayudar a los demás a través de la empatía. Esto les proporciona paz interior y profundidad en sus interacciones sociales. Las personas que hablan menos tienen la capacidad de ofrecer un apoyo más eficaz a los demás al sentir su dolor como propio. La capacidad de empatía de las personas que hablan poco también es un indicador de sus habilidades sociales. Aunque las habilidades de comunicación a menudo parecen limitadas a interacciones verbales, estas personas utilizan el silencio como una fortaleza. Buscan profundidad más allá de la autoexpresión mientras intentan comprender los sentimientos de otras personas. La empatía no es solo una forma de conectar con el otro, sino también una forma de entenderse a uno mismo. Al mostrar empatía en sus interacciones con los demás, las personas que hablan menos tienen la oportunidad de expresarse mejor y comprender las perspectivas de los demás. Esto les permite vivir una vida más equilibrada tanto a nivel individual como social. La capacidad de empatía de las personas que hablan poco, cuando se combina con los principios básicos del estoicismo, se convierte en un elemento importante para que vivan una vida profunda y significativa. La empatía, como capacidad de comprender y respetar los sentimientos de los demás, permite a estos individuos ser más comprensivos y sensibles en sus interacciones sociales. Gracias a esta capacidad de empatía, las personas que hablan menos pueden desarrollar una comprensión más profunda tanto de sí mismos como de su entorno. Por tanto, la empatía es una de las armas más poderosas en las relaciones sociales de las personas de habla baja. Esto los lleva a vivir una vida más significativa y plena. 10ª característica de las personas que hablan menos: trazan límites claros. Una de las características más distintivas de las personas que hablan poco es que pueden trazar claramente sus límites. Esta es una habilidad extremadamente importante tanto en las relaciones personales como en la vida profesional. El establecimiento de límites es la capacidad de los individuos para protegerse, mantener su salud emocional y determinar lo que aceptan y no aceptan sobre el comportamiento de los demás. Las personas que hablan menos son más capaces de determinar cuáles deberían ser esos límites, ya que a menudo dedican más tiempo al proceso de introspección y autocomprensión. Reconocen qué situaciones les perjudican para proteger su salud emocional y mental. Por lo tanto, el acto de establecer límites es su forma de reconocer sus propias necesidades y deseos, lo que en última instancia les ayuda a crear relaciones más sanas y equilibradas. Las personas que hablan poco actúan pensando y analizando en lugar de expresar directamente sus sentimientos y pensamientos al determinar sus límites. La capacidad de las personas que hablan menos para establecer límites también les ayuda a sentirse seguros y aumentar su autoestima.
Pueden tener dificultades para expresarse, pero esto no les hace sentirse excluidos o impotentes a la hora de trazar sus límites. Por el contrario, definir claramente sus límites les da el poder de proteger su propia identidad y valores. Las personas que pueden determinar sus propios límites crean un ambiente de interacción saludable al asegurarse de que los demás los respeten. Las habilidades para fijar límites de las personas que hablan poco también son efectivas para afrontar las dificultades que enfrentan en la vida social y profesional. Establecer límites claros genera más respeto en el trabajo o en los círculos sociales. Respetar los límites de otras personas aumenta su confianza en sí mismos y, por tanto, pueden comunicarse de forma más eficaz. Las personas que establecen sus propios límites intentan mantenerlos consistentemente para asegurarse de que otros se comporten de manera similar. La eliminación de ambigüedades en la comunicación hace que las personas que hablan menos se sientan más cómodas. Por lo tanto, las personas que trazan límites claros tienen la oportunidad de existir de manera más efectiva y exitosa tanto en su vida personal como profesional. Otro aspecto importante de establecer límites es la capacidad de las personas que hablan menos de protegerse espiritual y emocionalmente. Establecer sus propios límites alivia su carga emocional y les ayuda a afrontar el estrés. Los límites permiten a las personas priorizar sus propias necesidades, dan un paso fundamental en términos de dedicarse suficiente tiempo a sí mismos y proteger su salud física y mental. Si bien esto mejora su calidad de vida, también aumenta el nivel de satisfacción en sus relaciones. Las personas que hablan menos, tratando de protegerse, dan un paso importante hacia el establecimiento de una comunicación saludable al equilibrar sus interacciones con las personas que los rodean. La capacidad de establecer límites permite a las personas que hablan menos lograr el equilibrio interno y hacer que sus interacciones con el mundo exterior sean más significativas. Si bien esta característica apoya su desarrollo social y emocional, también crea una base más sólida en sus relaciones con los demás. Así, las personas que hablan menos destacan por ser personas que pueden expresarse con confianza, son emocionalmente fuertes y adoptan un enfoque equilibrado en sus relaciones sociales. Otro rasgo distintivo de las personas que hablan poco es que pueden trazar claramente sus límites. La filosofía del estoicismo enfatiza que los individuos deben tener control sobre sus vidas. Los estoicos comprenden la necesidad de que los humanos se protejan contra factores externos y, por lo tanto, enfatizan la importancia de los límites físicos y emocionales. Las personas que hablan menos definen estos límites más claramente a través de su silencio y mejoran su capacidad para resistir el comportamiento de los demás. Cuando no se comunican verbalmente, este silencio tiene como objetivo proteger su espacio personal y asegurar su resiliencia emocional. Trazar límites ayuda a las personas a proteger sus identidades. Desde una perspectiva estoica, los individuos saben que deben mantenerse alejados de las influencias negativas del mundo exterior para preservar su paz interior. Al adoptar esta conciencia, las personas que hablan menos no permiten que las expectativas y deseos de los demás les afecten. Al establecer sus propios límites, pueden resistir las presiones externas y priorizar sus propias necesidades. Los límites ayudan a definir los roles y expectativas de los individuos en sus relaciones. El principio del estoicismo de independencia de factores externos mejora la capacidad de estos individuos para establecer sus propios límites. Incluso cuando no se expresan, muestran una actitud decidida a proteger su espacio personal. La filosofía estoica anima a los individuos a volverse hacia su mundo interior y descubrirse a sí mismos. Las personas que hablan menos
pueden examinar en profundidad sus pensamientos gracias a su silencio y expresarse mejor, determinando sus límites. Este proceso los hace más fuertes e independientes, tanto a nivel individual como social. Trazar límites claros también afecta la forma en que se expresan las personas que hablan menos. Esta actitud que adoptan para protegerse les ayuda a desarrollar tanto su inteligencia emocional como social. La capacidad de los individuos que hablan menos para trazar límites claros está en armonía con el principio del estoicismo de proteger la paz interior de los individuos. Los límites son de gran importancia para que las personas se expresen, organicen sus relaciones con los demás y exploren su mundo interior. Al utilizar estas habilidades, las personas que hablan menos pueden establecer relaciones saludables tanto en su vida personal como social. Al establecer límites, pueden resistir las presiones externas y priorizar sus propias necesidades. Esto les permite tener una experiencia más significativa y satisfactoria en sus vidas. Por lo tanto, la capacidad de las personas que hablan menos para trazar límites claros les ayuda a navegar sus vidas con una comprensión más profunda y a sentirse en un espacio seguro. 11. Característica de las personas que hablan poco: tienen poder interior. Una de las características más distintivas e impresionantes de las personas que hablan menos es su fuerza interior. Esta fuerza interior es un reflejo de su confianza en sí mismos, su autoestima y su resiliencia emocional. La fuerza interior está directamente relacionada con la capacidad de los individuos para reconocer y realizar su potencial. Esta es una clara ventaja para las personas que hablan poco. Aunque son más cautelosos a la hora de expresarse, pueden considerar esta situación como una oportunidad para profundizar en sí mismos y descubrir sus recursos internos, en lugar de verlo como una debilidad. La inteligencia emocional y la autoconciencia son componentes clave de su fuerza interior. Gracias a su inteligencia emocional, adquieren la capacidad de reconocer sus propias emociones y afrontarlas de forma saludable. Tener fuerza interior les permite evaluar sus propios pensamientos y sentimientos independientemente de las opiniones de los demás. Esto permite que las personas que hablan menos tomen medidas más decisivas para sobrevivir y desarrollarse. A medida que se conocen mejor a sí mismos, aumenta su autoestima, lo que contribuye a fortalecer aún más su fuerza interior. La fuerza interior permite a las personas que hablan menos ser más resilientes ante las dificultades e incertidumbres que enfrentan. Si bien enfrentan las dificultades que trae la vida, se ven menos afectados por las presiones y críticas externas. Debido a que son mental y emocionalmente fuertes, son más creativos y flexibles a la hora de encontrar soluciones a los problemas que encuentran en la vida. Su fuerza interior les permite mantenerse erguidos incluso en condiciones difíciles. La fuerza interior de las personas de pocas palabras les permite desarrollar respeto y comprensión no solo por sí mismos, sino también por las personas que los rodean. Sentirse internamente fuerte aumenta su capacidad para empatizar con los demás y comprender sus necesidades emocionales. Debido a que son emocionalmente estables, son más sensibles a la hora de comprender las dificultades emocionales de los demás. Gracias a su fuerza interior, las personas que hablan menos pueden mostrar una actitud más compasiva hacia sí mismos y hacia los demás. Su capacidad para mantener el equilibrio emocional los convierte en personas buscadas y respetadas en sus círculos sociales. La fuerza interior de las personas de pocas palabras les permite encontrar un significado y un propósito más profundos en sus vidas,
Durante su viaje de autodescubrimiento, tienen la oportunidad de determinar qué valores y creencias tienen y moldear sus vidas en consecuencia. Esta búsqueda de un significado profundo los convierte en personas más determinadas y centradas en la vida. Su fuerza interior los hace más apasionados y decididos a lograr sus objetivos. La fuerza interior de las personas que hablan menos tiene efectos positivos en muchas áreas de sus vidas. Si bien su inteligencia emocional y su autoconciencia alimentan su fuerza interior, esto favorece su desarrollo personal y social. Su confianza en sí mismos les facilita afrontar los desafíos que enfrentan y les ayuda a crear un significado profundo en sus relaciones. La fuerza interior ayuda a las personas que hablan menos a reconocer sus propios valores y creencias, aumentar su autoestima y mejorar sus habilidades de supervivencia. De este modo, las personas que hablan menos pueden afrontar los desafíos de la vida de forma más eficaz y vivir una vida más significativa, aprovechando al máximo su fuerza interior. Al adoptar estos principios de forma natural, las personas que hablan menos obtienen una ventaja significativa en el desarrollo de su fuerza interior. El silencio los protege de la influencia de los demás y al mismo tiempo les brinda la oportunidad de profundizar en sus propios pensamientos y sentimientos. Desde una perspectiva estoica, los individuos aprenden a volverse insensibles a las condiciones externas. Esto los mantiene alejados de emociones como el estrés y la ansiedad. La forma en que se expresan hace que eviten participar en discusiones vocales y discusiones innecesarias. En la filosofía estoica se enfatizan los esfuerzos de los individuos por mejorarse y vivir una vida virtuosa. Cuando las personas de pocas palabras descubren su fuerza interior, pueden definir sus propios valores, creencias y objetivos con mayor claridad. Cuando necesitan expresarse, pueden adoptar una postura más decidida y clara gracias a su fuerza interior. Además, este poder aumenta su capacidad para empatizar con los demás y ser sensibles a sus necesidades. La fuerza interior también aumenta la capacidad de las personas de habla baja para afrontar el estrés y superar las dificultades. El pensamiento estoico fomenta la aceptación de desafíos y aprender de ellos. Las personas que hablan poco no se rinden ante las dificultades gracias a su fuerza interior. En cambio, ven estos desafíos como oportunidades. Su resiliencia emocional les ayuda a tener más determinación y mantener su paz interior cuando enfrentan desafíos. Así, pueden tener una postura más fuerte y eficaz tanto en sus relaciones personales como sociales. La fuerza interior de las personas que hablan menos está profundamente relacionada con los principios de autodisciplina y autoconciencia de la filosofía estoica. La fuerza interior les ayuda a mantener el equilibrio emocional, afrontar los desafíos y fortalecer su autoexpresión. Con una actitud reflexiva y con visión de futuro, pueden mejorar su capacidad para expresarse y mostrar un enfoque sensible hacia los demás. Por tanto, la fuerza interior de las personas que hablan menos funciona como una fuerza transformadora en sus vidas. Esto los convierte en individuos sólidos e independientes en el caos de la vida. En este video hablamos de las 11 características de las personas que hablan poco. Si desea apoyar nuestro canal por una tarifa, puede apoyarnos eligiendo el plan que desee desde el botón Unirse. Si desea apoyarlo de forma gratuita, puede apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros videos. Hasta nuestro próximo video. Sé estoico y sé feliz.